Muchas tradiciones han enseñado explícita o implícitamente que la espiritualidad requiere renunciar a las posesiones materiales. Sin embargo, esta idea no solo contradice la verdadera naturaleza de la espiritualidad, sino que históricamente ha servido como herramienta de opresión, reforzando estructuras de poder que benefician a unos pocos. Desde una perspectiva espiritual, la abundancia no se limita a lo material, pero tampoco lo excluye. Un curso de milagros nos enseña que nuestra verdadera riqueza es interna, el amor, la paz y la plenitud que vienen de nuestra conexión con Dios. Sin embargo, también nos invita a reinterpretar el mundo físico, incluyendo la abundancia material como un símbolo de esa plenitud interna. Esa abundancia material sería precisamente fruto de un sentimiento interno de abundancia, por lo que la espiritualidad y la riqueza no solo no serían contrapuestos, sino que serían uno consecuencia del otro. Contrario a lo que muchos han creído, espiritualidad y riqueza no son opuestos. De hecho, la idea de que el camino espiritual requiere pobreza ha sido utilizada históricamente para mantener a las personas en un estado de docilidad. Los sistemas de poder han promovido la creencia de que ser bueno significa aceptar la escasez, mientras que las élites disfrutaban de riqueza y privilegios. Esto no solo limitó a las personas en sus posibilidades de crecimiento y libertad, sino que también las hizo más manipulables. La pobreza obliga a las personas a enfocarse en necesidades básicas y sobrevivencia, dejando menos espacio para cuestionar, resistir o buscar el desarrollo espiritual y personal. Por otro lado, cuando una persona experimenta abundancia material en un contexto espiritual, puede utilizarla para empoderarse y empoderar a otros. El dinero, como cualquier recurso, es una herramienta neutral. En las manos del ego puede ser un medio de separación, pero en las manos de una persona que trata de integrar su parte divina, se convierte en una extensión de amor y unidad. Si alguien utiliza su riqueza para ayudar, compartir y construir, está alineando lo material con lo espiritual. Esto nos lleva a un punto importante. No es la riqueza en sí lo que nos aleja de la espiritualidad, sino nuestra relación con ella. Si la riqueza es vista como una fuente de identidad, poder o separación, refuerza el sistema del ego. Pero si se ve como una oportunidad para extender amor, gratitud y apoyo, entonces es una expresión de nuestra verdadera abundancia espiritual. En este sentido, es importante soltar la culpa o el juicio asociados con la búsqueda de bienestar material. Reconocer que podemos aspirar a la abundancia sin que ello contradiga nuestra espiritualidad es un paso para liberar nuestra mente de ideas limitantes impuestas por otros. Al equilibrar nuestras necesidades materiales con nuestra conexión interna, podemos vivir una vida plena, significativa y libre, donde lo material no sea un fin en sí mismo, sino un medio para expresar y compartir nuestra verdadera esencia. En un curso de milagros se enseña que dar y recibir son lo mismo, un principio que aplica al dinero como símbolo de intercambio. Cuando permitimos que el dinero circule, recibiéndolo con gratitud y gastándolo con propósito, reflejamos la abundancia natural del universo, que no retiene nada, sino que fluye continuamente. Retener por miedo refuerza la ilusión de escasez, mientras que compartir con amor amplifica la sensación de plenitud. Usar el dinero conscientemente como una herramienta para extender bienestar y apoyo nos ayuda a trascender su aparente materialidad, conectándolo con el propósito espiritual del amor y la unidad. En última instancia, la verdadera abundancia no es una cuestión de cuánto tienes, sino de cuánto compartes y cómo usas lo que tienes para el bien de todos. Al reinterpretar la riqueza de esta manera, creamos un puente entre lo material y lo espiritual, viviendo en armonía con ambas dimensiones.